integral de salud del niño. Ahora, según el modelo de cuidado integral, se está trabajando por curso de vida y tenemos el curso de vida, por ejemplo, niño, el curso de vida adolescente, el curso de vida joven, adulto y adulto mayor. Son los cursos de vida que cada uno de estos cursos de vida deben recibir todo un paquete de cuidado integral de salud, ¿no? De cada uno de los cursos de vida. Sin embargo, cada uno de estos paquetes, en el caso del niño, tienen varias intervenciones. Una de ellas, por ejemplo, el niño está dentro del paquete de curso de vida niño se encuentra el recién nacido y el niño y la niña, ¿no? Que comprende recién nacido desde los 0 a 28 días y el niño comprende desde los 28 días hasta los 11 años, 29 días, eh, en el caso del niño. Y cada uno de este curso de vida, el recién nacido recibe varias intervenciones, ¿no? Está desde que nace el niño. Está, por ejemplo, el contacto piel a piel, el corte tardío del cordón umbilical, la lactancia materna en primera hora, el examen físico, entre otras. Y aparte de las inmunizaciones, el control CRED y el tamizaje neonatal. Eso en el recién nacido. En los niños va a recibir una serie de intervenciones como paquete que se debe entregar según la edad que le corresponde. Está el control de crecimiento y desarrollo, está salud bucal, está atención de daños prevalentes, las IRAS y EDAS, la suplementación de vitamina A, el descarte de parasitosis, el tamizaje de violencia intrafamiliar, el tamizaje de metales pesados en zonas priorizadas, están las sesiones demostrativas, las visitas domiciliarias, las inmunizaciones, la agudeza visual, la suplementación con hierro, el dosaje de hemoglobina, la profilaxis antiparasitaria, el DNI y la consejería integral y la atención temprana en el desarrollo. Todo este paquete de atención integral del niño debe recibir generalmente en cada uno de los establecimientos recibe en el consultorio CRED, ¿no? En los establecimientos, principalmente los 1.1, 1.2, reciben el consultorio CRED. Pero en aquellos establecimientos 1.3, 1.4, en algunos, ¿no? Tienen diferenciados, ¿no? Los consultorios, por ejemplo, para el tema de dosaje de hemoglobina, lo hacen los biólogos, ¿no? En los establecimientos que tiene este biólogo, ¿no? Aparte también el tema de inmunizaciones en algunos 1.4 incluso tienen diferenciados, como que en algunos también lo tienen en un solo consultorio, ¿no? Entonces, y la atención temprana también del desarrollo que tiene que ser aparte. Entonces, fíjense que son varias intervenciones que debe recibir el niño y la niña, ¿no? De acuerdo a la edad que le corresponde. Esto no va a recibir solamente en una atención, cada uno se va a ir distribuyendo de acuerdo a la edad que le corresponde. Entonces, con esto yo quiero decir que el control de crecimiento y desarrollo, el CRED, es una intervención fundamental, pero no es la única. Muchos a veces lo confundimos que el CRED es lo único y todo debe recibir dentro del CRED. No es así. Forma parte, sí, del paquete de atención integral de intervenciones. Sin embargo, hay otras intervenciones más que debe recibir el niño. Hay normativas específicas para estas intervenciones, como el caso de la norma técnica 213, ¿no? Que habla de la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Tiene su normativa, o sea, la intervención del tema de suplementación, de dosaje, el tratamiento de anemia, de esas intervenciones tiene su propia normativa. Además, también tenemos la norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación, que también tiene su propia normativa, no está dentro de la norma técnica CRED, no son apartes esas normativas.
Y estas normativas se encuentran colgadas para todos, por favor, en la página web de la Diresa PUN, donde dice Desarrollo Infantil Temprano. Hay una pestaña, Desarrollo Infantil Temprano. Ahí tienen que hacer clic, ¿no? Y ahí les va a aperturar todas las normativas vigentes, ¿no? Gracias. Está, por ejemplo, los documentos de las IRAS y de las EDAS. Entonces, ustedes hacen clic en el archivo donde dice abrir, ahí van a encontrar estas normativas de IRAS, EDAS, también van a encontrar la normativa de anemia, ¿no? Actualizada, también está cómo hacer el giseo correspondiente. También van a encontrar los documentos de desparasitación, ¿no? Está también los documentos de control de crecimiento y desarrollo de la norma técnica de CRED, ¿no? Que ahora ha modificado desde el año 2025. Además, van a encontrar también de cómo registrar el código GIS en el código GIS para esta norma técnica de CRED, ¿no? También van a encontrar las normativas de inmunizaciones y también el manual de codificación de GIS, además la norma técnica de manejo de cadena de frío. Y los documentos de la normativa del neonato también está colgado en esta página web de la Diresa Puno. Entonces, así que ustedes deben abrir estos archivos para actualizarse los que van a estar a cargo de esta etapa de vida, principalmente las enfermeras y los médicos para el tema de IRAS, EDAS, ¿no? También pueden descargar algunos archivos para hacer el uso correspondiente. Sin embargo, tenemos que saber, ¿no? Debemos saber, y todos, esto va principalmente para los médicos que tal vez se vayan como jefes de establecimientos de salud en algunos establecimientos, deben conocer la situación de salud del niño y las principales prioridades nacionales. A nivel nacional tenemos dos prioridades, hasta tres prioridades, ¿no? En el tema de niño. La prioridad uno es la anemia y ustedes deben saber cuál es la situación actual de la anemia y cuáles son las fuentes de información donde podemos verificar estos resultados que tenemos. Y el otro problema también, otra prioridad, es el tema de DSI, la desnutrición crónica y el tema de inmunizaciones. Son tres temas prioritarios en el tema de niño que tienen que conocer y el objetivo en el tema de anemia es reducir la anemia en la región Puno desde cada uno de nuestros establecimientos de salud y el tema de desnutrición crónica. Y en el tema de inmunizaciones es incrementar las coberturas de inmunizaciones a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Ese es el objetivo, incrementar las inmunizaciones. Y para eso los jefes de establecimiento y los responsables que van a estar a cargo de estas estrategias deben de conocer muy bien de cómo está la situación. ¿Para qué? Para que de esta manera ya ustedes que se plantean sus objetivos, sus metas de cuánto en cada uno de sus establecimientos de salud van a reducir esta problemática de salud y van a incrementar los temas de inmunizaciones. Ese es el objetivo, ¿no? Hay ciertos establecimientos de salud, principalmente los establecimientos 1.1, 1.2, ya no tienen casos de niños con anemia, pero sin embargo tenemos que abordar el tema preventivo, ¿no? El tema de prevención, de que esto se mantenga, de que ya no tengamos anemia. Sin embargo, según fuente ENDES, al 2024, solo se tiene la información al 2024, seguramente ya en estos meses, generalmente sale en el mes de junio, ya nos va a salir el resultado de esta fuente ENDES, ¿no? ¿Cómo estamos como región Puno? Y como región Puno, en el año 2024 hemos quedado con 53.1% de anemia como región Puno. Y somos la primera región con mayor índice de anemia y eso es preocupante. Y el objetivo es reducir ese 53.1% que tenemos a nivel regional a por lo menos a menos 5 puntos porcentuales en el año, ¿no?
Y el tema de desnutrición crónica, estamos a un 11,5% según fuente ENDES. ¿Ya? Entonces, es una situación muy preocupante para nuestra región y son prioridades que tenemos que enfocarnos en esos aspectos. Y bueno, aquí, por ejemplo, haciendo una comparación de esta fuente ENDES, ¿no? En el tema de desnutrición crónica, estamos como región en los últimos 5 años, ¿no? En un 11,4 y el año 2024, en el 23, 11,4 y el año 2024 un 11,5 se ha incrementado un punto porcentual. Por lo tanto, esperemos que los resultados del año 2025 hayamos bajado. Y en el tema de anemia, fíjense bien, los últimos 3 años hemos tenido un incremento significativo de hasta 7,2 en el año 2023 y en el año 2024 de 6,7 puntos porcentuales. Ojalá para este año, en el año 2025, hayamos bajado también estos índices tan preocupantes que tenemos en nuestra región, ¿no? Entonces, eso es importante que todos sepan cuáles son sus prioridades y cuál es el objetivo que tenemos que reducir, ¿no? Esta situación. Sin embargo, también tenemos una fuente GIS, que hace rato justamente habló el ingeniero Pedro de la fuente GIS. Como región, según fuente GIS, son dos fuentes, ¿no? Ahí no tenemos que confundirnos, ¿no? Una fuente ENDES que nos mide el INEI a través de una encuesta, ¿no? Pero tenemos una fuente GIS que nosotros manejamos y registramos de manera diaria los casos de anemia. Entonces, en esta fuente GIS, en el año 2025, eso sí tenemos información actualizada, hemos alcanzado a un 20,4%. Y en el año 2026, al trimestre, estamos con un 14,4%, ¿no? Sin embargo, hay redes que tienen mayor cantidad de niños con anemia, ¿no? En el año 2024, Yunguyo, que tiene poca población, pero tiene mayor cantidad de niños con anemia. Le sigue Sandia, con una cantidad de 33,7% de niños con anemia, y Lampa son las redes más pequeñas, como se darán cuenta, que tienen más cantidad de niños con anemia. Entonces, ahí tenemos que reforzar, fortalecer la parte de tratamiento de estos niños con anemia y la parte preventiva también con la suplementación preventiva, ¿no? Para este año seguimos con la problemática. Yunguyo continúa siendo nuestra red crítica. Lampa, Sandia, esas tres redes pequeñas, ¿no? Continúan siendo las redes más críticas con mayor índice de niños con anemia, ¿no? Entonces, eso a manera de preámbulo. Y hablar del paquete integral del niño, de las 17 intervenciones que tiene que recibir un niño y las 7 intervenciones que debe recibir un niño, un recién nacido, ¿no? Son varios temas. Esta capacitación duraría por lo menos más de 5 días, una semana, un mes, no sé, pero es bastante. Sin embargo, solamente voy a hablarles de una de las intervenciones que debe recibir el niño, que es el CRED completo, porque habíamos dicho que son varias intervenciones y el CRED es una de las intervenciones que debe recibir el niño. Y justamente esta norma técnica de CRED, que es la 238, ha sido actualizada recientemente en el año 2025 y la versión final de esta normativa recién el presente año, en el mes de marzo, se nos ha remitido ya de manera oficial la norma técnica. Así que esta es una nueva norma técnica, hay cambios en esta normativa y por lo tanto tenemos que enfocarnos en mejorar eh, esta nueva norma técnica, ¿no? Bueno, según el contexto de la evolución de la norma técnica, esta norma técnica ha sido revisada por la Asociación Americana de Expertos de Pediatría. Han estado revisando. ¿Por qué? Porque hay una situación de que hay muchos niños que vienen a los consultorios pediátricos con otros problemas de salud y la desnutrición crónica sigue presente,
sigue presente la anemia, se sigue incrementando la anemia. Y el otro problema que también más adelante ya seguramente vamos a hablar de estos problemas, el sobrepeso en los infantes y las enfermedades crónicas están incrementando. Entonces estos expertos han estado revisando la norma anterior, que es del 2017, y han hecho cambios, han hecho ajustes, ¿no? Estos expertos, y de tal modo se ha modificado esta normativa. Y además de eso también olvidé de que hay otros problemas de salud mental también en la infancia, se está incrementando, ¿no? Por lo tanto, la evolución de la norma 2017 y la norma 2025 versus 25, hay algunos cambios profundos. Con la norma 2017 se hablaba en el control CRED, de esa intervención del CRED, hablábamos hasta los 5 años, se trabajaba, ¿no? Era obligatorio intervenir el CRED hasta los 5 años. Sin embargo, la norma 2025 ya se interviene de manera obligatoria, es una disposición con esta nueva normativa, trabajar de 0 a 11 años. De manera obligatoria, es una disposición. No podemos descuidarnos de ningún niño hasta esa edad. ¿Qué más? En la norma 2017, el foco principal era el crecimiento. Principalmente nos habíamos dedicado, ¿no?, a ver cómo está creciendo el niño en el tema de su peso y en el tema de su talla. Pero nos habíamos olvidado un poco, descuidado, no tanto olvidado, ¿no?, de la parte del desarrollo. Ahora la norma 2025, el foco principal es el neurodesarrollo. Significa que vamos a trabajar del cerebro del niño. Vamos a hablar y vamos a dar una mirada más profunda del cerebro del niño. La salud mental, principalmente el crecimiento. Entonces, hay un cambio profundo, hay una transformación profunda de la norma 2017 a la norma 2025. ¿Qué más? Teníamos los instrumentos, y seguramente muchos de ustedes se han formado con estos instrumentos, el TEPSI y el EDP. Eso era el instrumento para evaluar el desarrollo del niño. Sin embargo, con la norma 2025 se habla de otros instrumentos, que es la vigilancia Huanca y el tamizaje EDI, que no es más que sí han adecuado a estos instrumentos anteriores que teníamos al EDP y al TEPSI, ¿no? Pero tienen otros nombres, otras nomenclaturas, ¿no? La vigilancia Huanca y el tamizaje EDI. ¿Qué más? En la norma 2017 se hablaba de una consejería general. Con la norma 2025 se habla de una consejería integral más una atención temprana en el desarrollo. Entonces aquí se va a hablar bastante del desarrollo neuronal del niño, ya no tanto solamente del crecimiento, ahora se habla también del desarrollo del niño, ¿no? Así que hay cambios importantes con la nueva normativa. La población objetivo, como bien ya les habíamos mencionado, es una disposición, ¿no?, que ya se amplía la cobertura para asegurar el tránsito a la adolescencia desde el recién nacido hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. Y se considera recién nacido de 0 a 28 días. Y la primera infancia desde los 29 días hasta los 5 años, y el escolar de 6 a 11 años. Entonces, hasta esa edad debemos intervenir con la nueva normativa CRED, que es la 238, y acá claramente dice, ¿no?, que es una disposición general, es una orden prácticamente, que el control de CRED es realizado exclusivamente por el profesional de la salud, enfermera, y en ausencia de la enfermera puede realizar el médico. Los tiempos también han cambiado según la normativa anterior. Antes trabajábamos, el CRED se desarrollaba en 45 minutos, ahora se puede desarrollar en 30 minutos, pero va a extenderse dependiendo de los hallazgos o las necesidades que vamos a encontrar
en el niño. Por ejemplo, si corresponde un tamizaje EDI, se va a extender más de 30 minutos, ¿no? La cita también va a depender de la fecha de último control, no de la fecha del cumpleaños del niño, sino de la fecha del último control. Y se cuenta el intervalo desde el último control de CRED. ¿Qué más? La periodicidad del recién nacido. Antes el control de recién nacido se hacía en 4 controles, pero ahora son 3 controles. Hay un espacio donde estamos ganando también hacer. ¿Y esto por qué? Porque antes solamente se hablaba de control, control CRED, pero no se hacía con calidad estos controles. Lo que se quiere ahora con esta nueva norma CRED, que los controles de CRED se hagan con calidad, que se entreguen calidad de atención, que de manera que las madres, los padres o los cuidadores entiendan la importancia del control de crecimiento y desarrollo. Entonces, al recién nacido va a recibir un primer control cuando el parto es institucional, dentro de las 48 horas post alta, o sea, al segundo día, debe ir al establecimiento de salud para recibir su control. Y si el parto es domiciliario, debe ser inmediatamente después de la notificación. Incluso este control CRED se puede realizar en el domicilio, en caso de nacimientos domiciliarios. El segundo control debe ser entre los 7 a 14 días, dependiendo de cuánto, en qué fecha haya sido su primer control. Y esto debe ser en el establecimiento de salud. El tercer control debe ser entre los 14 a 21 días en el establecimiento. Y como regla de oro, el intervalo mínimo entre controles debe ser de 7 días, ¿no? De 7 días después de que se haya hecho su primero o su segundo control. Por eso, pero ahí tenemos un intervalo entre 7 días. En el caso de lactantes, que se considera de 21 días hasta los 11 meses, aquí es importante, es una ventana de oportunidad. Recuerden ustedes los controles hasta los 11 meses eran mes a mes. ¿No? ¿Por qué? Porque teníamos que mirar al niño mes a mes para ver cómo está creciendo, cómo está desarrollando ese niño. ¿Por qué es una ventana de oportunidad? Porque el cerebro del niño crece a máxima velocidad. Entonces aquí no tenemos que perderlos de vista a estos niños, ¿no? Y bueno, los controles van a ser, la frecuencia va a ser de manera mensual o de manera bimensual. Y un total de 7 controles como mínimo en los lactantes. El primero, del primero cuarto control, va a ser de manera mensual los controles. Intervalo de 30 días de control a control. El quinto control va a ser a los 6 meses. Significa que a los 5 meses no hay control de crecimiento y desarrollo, pero sí hay las otras intervenciones que habíamos mencionado dentro del paquete integral del niño. A ver, suplementación, puede ser que haya vacunas, puede ser que haya las otras intervenciones que se encuentran como parte de 6 meses, que hace el quinto. El segundo control va a ser a los 7 meses, con un intervalo y el séptimo control es a los 9 meses. A los 8 meses no hay control de crecimiento, ya no se cita a los 8 meses, pero sí se va a citar para las demás intervenciones, según le corresponda al niño. Puede corresponda vacuna, puede corresponder suplementación, tratamiento, en el caso de los niños con anemia, etc. A esa sí va a venir, ¿no? Depende mucho de ustedes. Acá hay algunos casos, por ejemplo, vamos a encontrarnos algunos casos de, acá dice, un bebé de 5 meses que perdió su control a los 4 meses. A veces las mamás dicen, no, ahora con este cambio de esta normativa,
¿no? De esa Ya forma pasó se va la a fecha, trabajar. Ya, mejor vengo aunque a los los 6 pacientes ya meses. captado Ahí, a ver, eh, compañeras, de por favor, reproductiva, audios, identificación, ingenieros, si en el quieras momento de iniciar que usted el audio. haya impactado Kimberly Quispe, audio. no puede ser que por este problema, y si es catarato, se van a operar. Bien. Y si no es catarato, seguramente Entonces, le están llamando. lo correcto es que cuando viene la mamá a los 5 meses, como no hay control CRED, pero sí o sí tenemos que revisar y Y por eso, verificar más o si menos, le corresponden las otras intervenciones, ¿no? Como podría ser el esquema de vacunación o la suplementación o el tratamiento con hierro, ¿no? Y citarlos a su control a los 6 meses, ¿no? Sí, considerando o respetando el intervalo mínimo de 30 días desde la fecha del control. En el caso de los preescolares de 1 a 4 años, se va, aquí también ha cambiado la normativa en el tema de periodicidad. Antes, al año de edad, se hacía 6 controles de manera bimensual, pero esta vez, con la nueva normativa, se hace de manera trimestral. Y el niño de 2 años, antes recibía sus controles de manera trimestral, pero ahora ya recibe de manera semestral. Solamente 2 controles, a los 3 años también 2 controles, y a los 4 años 2 controles. Y aquí, justamente, según la última normativa, se considera, esto es lo nuevo, a los 2 años es obligatorio realizar el tamizaje de autismo, ¿no? Que es la ficha del M-Chart, que es a los 24 meses, según la última normativa, ¿ya? Entonces, esto es lo nuevo. Aquí ya seguramente en sus redes les van a capacitar de manera obligatoria, ¿no? Sobre estos temas también. La normativa en la normativa CRED está todos los pasos a pasos, ahí mismo se encuentra en el anexo 11 esta ficha de autismo. ¿Qué más? Para el caso de niños de 3 años, bueno, son algunos casos, ¿no? Que vamos a encontrar. Por ejemplo, acá dice un caso A, que de Mateo de 36 meses acude al control. Su desarrollo es normal en el tema de vigilancia y su aproximación. En el caso de que encontremos niños normales, ¿no? Para el tema de crecimiento, para el tema de desarrollo, se cita según le corresponde. Pero en el caso de que encontremos, por ejemplo, acá dice, Sofía de 36 no forma oraciones de 3 palabras, ¿no? Tiene 3 años, ya debería formar oraciones de 3 palabras. Entonces, en ese caso, nosotros no vamos a esperar los 6 meses, sino vamos a citar para una sesión de atención temprana y desarrollo. Todos los establecimientos de salud ya deben estar implementando su espacio para la atención temprana y desarrollo. ¿Qué significa eso? Hay un espacio con enfoque DIP, ¿no? Así lo llamábamos también más antes, ¿no? Donde se debe realizar algunas intervenciones para el desarrollo, para mejorar el tema de desarrollo, ¿no? Como el caso de estimulación temprana, seguramente han estudiado con ese nombre en el pregrado, ¿no? Entonces, ahí lo tienen que citar a esos niños, ¿no? De manera mensual, ¿no? Dependiendo de la edad del niño, ¿no? Ahí. En el caso de la edad escolar de 5 a 11 años, habíamos indicado que esto es una disposición, prácticamente es una obligación. Eso es la gran novedad en esta nueva norma técnica, la frecuencia de controles de manera anual. Pero eso no significa que me tengo que ir a una institución educativa para poder hacer todos los controles necesarios, ¿no? Puedo hacer, sí, ¿no? El tema de control de peso, de control de talla, control de agudeza visual, etcétera. Pero el tema de salud mental no lo puedo hacer en la institución educativa. ¿Por qué? Porque necesita la presencia de la madre, del padre o el cuidador para hacer las interrogantes, ¿no? Que voy a aplicar en el tema de salud mental. En los niños de 5 a 11 años vamos a evaluar, es importante el tema del
IMC, ¿no? Cómo está su índice de masa corporal, porque habíamos indicado que se han incrementado niños con obesidad, entonces esto es importante implementar, ¿no? De cada uno de nuestros niños que nos corresponde. La agudeza visual también, para ver cuántos niños de esas edades tenemos con agudeza visual disminuida para de manera inmediata intervenir a estos niños, ¿no? Y el tema de salud mental. Además de eso, también se ha incorporado el tema del Tanner. Esto no se hacía en los niños, solamente se aplicaba a los adolescentes. Pero para estos niños vamos a explicar que también se encuentra toda esta ficha en la norma técnica. Vamos a tener también, vamos a encontrar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si un niño de 9 años acude a consulta, por eso acá claramente dice, acude a consulta, debemos ya acostumbrar a estos niños de 5 a 11 años que acudan al establecimiento de salud una vez al año, ¿no? Y ahí en el consultorio vamos a detectar, ¿no? Si en caso detectemos obesidad, o algunos hallazgos positivos en el tamizaje de detección de problemas de conducta, ¿no? Entonces ahí lo vamos a citar, ¿no? No lo vamos a citar al siguiente año, sino lo vamos a citar en un mes. ¿Para qué? Para reevaluar este niño sobre el tema de riesgo que se encuentra, ¿no? Algunos conceptos claves en el desarrollo que vamos a implementar o que se está implementando es el tema de vigilancia con el test de Huanca y el tamizaje de prueba EDI, que estas herramientas lo van a encontrar también en el anexo 10 de la norma técnica CRED. Aquí, por ejemplo, lo encontramos el tema de test de Huanca. Es una herramienta de alerta, ¿no? Antes utilizábamos el test peruano, pero ahora ya tiene otra denominación que es el test Huanca. Es una herramienta de alerta, es una lista de chequeos rápidos de hitos, ¿no? Hitos según el área, motor, social, comunicación. Y para mí, a todos los nuevos serums, yo les pido que se memoricen toda esta tablita que están observando de las áreas de desarrollo y los hitos que deben cumplir los niños, ¿no? Si encontramos, por ejemplo, un niño que ha logrado todos los hitos según que le corresponda, vamos a considerar normal. Pero si falla un hito, para nosotros es una alerta y vamos a realizar una consejería más una cita próxima, ¿no? De atención temprana en el desarrollo. Y si falla 2 hitos, para nosotros ya es un peligro y debemos pasar a un tamizaje EDI. La vigilancia Huanca es un instrumento que apoya a vigilar de manera fácil, porque simplemente es esta tablita que seguramente ustedes ya lo van a encontrar en los establecimientos de salud, en las normas CRED, y si no lo tienen, lo pueden descargar también de la página de la DIRESA. Y esto lo van a aplicar a los niños menores de 36 meses, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 7 meses, a los 12 meses, a los 15 meses, a los 21 meses, a los 24 meses, a los 36 meses, de manera obligatoria a todos los niños para ver cómo está en el desarrollo del niño. El tema de vigilancia para los niños mayores de 4 años. Aquí, por ejemplo, se va a implementar la lista de habilidades y conductas, ¿no? La diferencia de 4 a 11 años, a los 4 años, a los 6 y 11 años de manera anual, ¿no? Del mismo modo, vamos a detectar todas las áreas, vamos a evaluar las áreas motoras, las áreas de lenguaje, el área de social, etcétera, etcétera. También se considera en la norma técnica 238 el tamizaje de prueba ERI. Este tamizaje se realiza
de acuerdo a las edades que le correspondan, ¿no? A los 1 mes, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 18 meses, a los 30 meses, a los 42 meses y los 60 meses, ¿no? Entonces aquí vamos a ser bien objetivos para poder mirar cómo está desarrollando el niño. Si está desarrollando de manera normal, no olvidemos de felicitar a la madre o al padre, al cuidador. Si el niño está en rezago, ahí sí tenemos que hacer la consejería más la atención temprana de manera semanal, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Y si está en rojo, ¿no? O ya es riesgo de retraso, se hace la referencia al especialista, puede ser al médico o al psicólogo, ¿no? Más la atención temprana en el desarrollo. También se ha incorporado el tema de salud mental para el cuidador, porque sabemos muy bien de que el bienestar emocional del papá, de la mamá, del cuidador, define el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, si el cuidador tiene problemas de salud mental, o el cuidador tiene problemas de alcohol o está padeciendo de un tema de violencia, va a afectar de hecho al niño. Entonces es importante, en esta nueva norma técnica se está incorporando los instrumentos para los adultos. El PHQ-9, que es para determinar el grado de depresión del adulto o del cuidador, ¿no? Y el Audit C para ver también el grado de alcohol, del consumo de alcohol o el no consumo del alcohol, que también es nuevo, y la ficha de violencia, que bueno, eso siempre estaba en la norma anterior, que se implementa para aquellas madres, padres cuidadores, ¿no? Entonces, con esos tres vamos a evaluar también cómo está la salud mental del cuidador, ¿para qué? Para detectar de manera oportuna algunos riesgos que puede estar padeciendo el padre, madre, cuidador y pueda estar afectando al niño, de manera que se pueda referir a estos cuidadores, que detectemos estos problemas al psicólogo o al médico o al responsable de salud mental. Estos instrumentos también lo vamos a encontrar en el anexo 8 de la norma técnica 238. Son algunos ítems, una lista de chequeos que vamos a verificar. En algunos son 6, 7, 8, 10, 12 listas de chequeo que son simples y sencillas, que lo van a aplicar, pero la idea es aplicarlas bien, no simplemente hacer un checklist. Además, también hay otros instrumentos específicos para niños mayores de 3 años. Se va a aplicar también el PPSC entre las edades de 3 a 5 años. ¿Para qué? Para detectar problemas emocionales tempranos. Existen niños con problemas emocionales que muchas veces no estamos considerando esta problemática de salud. Como les había mencionado más antes, los expertos de la Asociación Americana de Pediatría han detectado que muchos niños están acudiendo a consultorios pediátricos con otros problemas de salud mental, por eso se ha incorporado este instrumento. Además, también para los niños de 6 a 11 años se va a aplicar la ficha de PSC 17, que va a detectar problemas de atención, de conducta y emociones en estos niños de estas edades, que generalmente se encuentran en instituciones educativas primarias. Pero eso no significa que tengo que ir a la institución educativa inicial y primaria para aplicar esta ficha. Por eso les decía que debemos acostumbrar a citar a estos niños de estas edades al establecimiento de salud. Todas estas intervenciones se debe hacer dentro del establecimiento de salud, porque necesitamos la presencia de la madre o padre. ¿Para qué? Para preguntar o para aplicar estas fichas, este instrumento
es de aplicación para la madre cuidador para preguntar cómo es el comportamiento de sus niños, porque en la institución educativa no vamos a encontrar a las madres o padres cuidadoras de estos niños, ¿no? Así que tenemos que implementar de manera correcta la normativa. Bueno, esto ya les había dicho que a los 2 años de edad es de manera obligatoria, es una disposición, es una orden que debemos de aplicar este instrumento, el cuestionario del M-Chart, a los 2 meses, de manera obligatoria, para detectar algunos problemas de autismo. El autismo en los consultorios pediátricos ha incrementado. ¿Por qué ha incrementado? Porque no estamos detectando de manera oportuna, ¿no? Estos riesgos que tal vez se puede controlar, ¿no? No se puede curar, se puede controlar, pero hay niños ya de 5 años, 7 años, que no se han detectado, pero ya están con este problema. Pero la idea es detectar de manera oportuna a los 2 años para que tal vez se pueda implementar las terapias, ¿no? Terapias de salud mental con los padres, con los niños, ¿no? ¿Para qué? Para aliviar tal vez en alguna medida esta problemática de disminuir, ¿no? De cómo cuidar a estos niños con autismo. ¿Qué más? También dentro de la norma técnica está el diagnóstico del riesgo. La norma técnica ha sido elaborada, ha sido cambiada, ha sido renovada. ¿Para qué? Para que el personal de salud se dé un tiempo, un lapsus de dar una atención de calidad, lo que no estábamos haciendo, simplemente estábamos haciendo control, 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 pero no estábamos detectando los riesgos que les he mencionado de manera oportuna y por lo tanto esta normativa es importante para identificar los riesgos y alteraciones que puede tener el niño en el tema de crecimiento y en el tema de desarrollo. Asimismo, para poder implementar estrategias de prácticas de alimentación y de crianza en el niño de manera precoz, de manera anticipada antes de que la enfermedad se presente. Ese es el objetivo de esta normativa nueva. Hay intervenciones que también con esta nueva norma técnica se va a reforzar porque en realidad esta intervención de la consejería sí se encontraba en la norma anterior del 2017, pero no lo estábamos implementando de manera correcta. La consejería no es solamente una charla, es un acuerdo que se tiene que pactar entre ambos, entre el personal de salud, entre el padre, madre o cuidador. Con esta consejería debemos buscar cambios de comportamiento, no solo dar información. Esta consejería tiene sus 5 momentos, que es importante, y esto todos deberían de saber, y cuando nosotros salgamos a las supervisiones, a los monitoreos, así como el personal de salud de las redes, de las microredes, supervisemos estos aspectos importantes sobre los 5 momentos de la consejería, que es importante y clave para el cambio de comportamientos. El primer paso es el tema de explicación que encontramos sobre el diagnóstico, sobre la situación del crecimiento y desarrollo del niño. ¿Cuál es el problema que estamos encontrando? Si le encontramos que está bien normal, no olvidemos de felicitarlos. Pero si encontramos algún problema en el tema de desarrollo, en el tema de crecimiento, expliquémoslos. ¿Por qué? El segundo momento es el análisis. ¿Por qué sucede? Debemos encontrar la causa juntamente con el padre, madre o cuidador y el personal de salud. ¿De dónde proviene el problema que se detectó con el niño? Una vez que sepamos la causa, ahí vamos a plantear alternativas de solución junto con el padre, madre o cuidador, con el que cuida al niño, ¿no?
Ahí le damos algunas alternativas que podemos implementar juntamente con ellos. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? El cuidador, ¿qué puede hacer? ¿De qué manera puede mejorar esa problemática? ¿De cómo se puede solucionar? ¿En cuánto tiempo? Y nosotros también damos algunas alternativas. De acuerdo a eso, el cuarto momento es el acuerdo, que es importante, que debemos implementar un acuerdo con la familia, ¿no? El compromiso, que debe comprometerse el padre, madre, cuidador, ¿para qué? Para que cómo es que va a mejorar las problemáticas que hemos identificado del niño, ¿no? Y este compromiso debe estar registrado, incluso en la historia clínica. ¿Para qué? Para que el otro personal de salud que hace el control, ¿no? Porque no siempre le va a tocar hacer a uno exclusivo, ¿no? Principalmente en los establecimientos 1-2, 1-3, 1-4, hasta en los 1-2, donde existe más de 2 profesionales que están a cargo del niño, entonces ellos tienen que conocer en qué acuerdo se ha quedado con la familia para continuar a hacer cumplir el compromiso. Y finalmente el seguimiento y la verificación del cumplimiento, esto se puede hacer en la visita domiciliaria o en el siguiente control, si se ha cumplido o no se ha cumplido el acuerdo y compromiso que se ha registrado. Además, también la norma técnica habla del kit del buen crecimiento. Esto es importante. Esto también estaba en la anterior norma 2017. Esto, la mayoría de los establecimientos ya lo tienen implementado en sus consultorios CRED, el kit del buen crecimiento, donde es un carnet de control CRED prácticamente, ¿no? En grande, para que puedan visualizar mejor de cómo está creciendo el niño, ¿no? De cómo esté y que se dé cuenta la madre de cuán importante es el crecimiento, ¿no? La gráfica del crecimiento del niño, y ahí también se encuentran incluso los acuerdos y compromisos, principalmente para el tema de alimentación, o sea, para el tema de crecimiento exclusivamente es el kit del buen crecimiento. Hay temas importantes que tenemos que abordar en la consejería, ¿no? En la consejería con las madres, principalmente la lactancia materna. La lactancia materna es importante hablar de lactancia materna exclusiva entre 0 a 6 meses y la continuada a los 2 años y la técnica del buen agarre. Toda esta información lo vamos a encontrar en la guía técnica de alimentación del menor de 2 años. Ahí vamos a encontrar temas importantes porque para hablar de lactancia materna no es solamente decir lactancia materna de 0 a 6 meses y continuada hasta los 2 años. No es solamente eso decir, sino que tenemos que saber incluso de la anatomía de la mama, porque si no sabemos la anatomía de la mama, no sabemos de dónde proviene la leche, de por qué es importante el buen agarre del niño. Incluso tenemos que saber el tamaño del estómago de un recién nacido, qué tamaño es, ¿no? ¿Qué tamaño es? Y a medida que va creciendo, ¿qué tamaño va incrementando el tamaño del estómago del recién nacido? Es importante también conocer la leche, qué tipo de leche tenemos, la primera leche, la leche de transición, etcétera, etcétera. Toda esta información ustedes lo van a encontrar en la guía de alimentación complementaria, todo. Si no conocen esta información, seguiremos hablando de no de consejería, estaríamos hablando de charla, tal vez hasta el agente comunitario lo explicaría mejor, no estaríamos hablando de profesionales de la salud. Así que tenemos que empoderarnos en estos temas porque la norma técnica habla de calidad de atención. Ahora es el momento de dar calidad de atención. ¿Por qué? Porque la periodicidad de controles ha disminuido. Ya no son más controles, son menos controles y en esos menos controles tenemos que dar calidad de atención y detectar
oportunamente los riesgos, y estos riesgos tenemos que hacer el seguimiento hasta sacar de ese riesgo. Entonces es importante que revisen la guía de alimentación complementaria para hablar de lactancia materna y está toda la información para hablar sobre lactancia materna. También se debe enfocar en como el problema de nuestra región es el tema de anemia, desnutrición crónica sobre alimentación complementaria, el inicio de alimentación complementaria, la consistencia, la cantidad, los alimentos ricos en hierro, todo eso también lo van a encontrar en esa guía de alimentación complementaria y además en la norma técnica 213 les habla también de alimentos ricos en hierro, también en la guía, en la normativa de sesiones demostrativas, también vamos a encontrar qué alimentos ricos en hierro pueden consumir, cómo se debe preparar la preparación de los alimentos a los niños de acuerdo a las edades, ¿no? Todos esos aspectos. El otro tema que también debemos priorizar es el tema de desarrollo. Habíamos hablado claramente que esta norma técnica tiene un enfoque sobre el neurodesarrollo, sobre el cerebro del niño. Es importante hablar en las consejerías sobre el juego libre. Aquí es importante hablar porque hoy en día las madres o padres cuidadores no les permite jugar a los niños de manera libre. Todo les limita. Hasta les dice, te vas a ensuciar, no juegues, te estás ensuciando, tú lavas la ropa. Todos esos mensajes les están implementando las mamás a los niños, lo cual no debe ser. El juego debe ser libre, hasta en las instituciones educativas, ¿no? Es educación inicial, ya es sumar, restar, multiplicar. Cuando educación inicial se debería de hablar de juego libre, de socialización, ¿no? Entonces prácticamente se está quemando etapas, se está cortando las alas a los niños cuando le decimos no, no juegues, ¿no? Entonces es como que les estuviéramos diciéndoles, ¿sabes qué? Mañana tengo examen, el niño, ¿no? De primaria, un ejemplo, y le dices, no, mejor no estudies, ¿no? Eso, algo así, ¿no? Entonces, esto también ustedes tienen que revisar bastante y todo esto de juego libre también se encuentra en la norma técnica. El apego seguro. Hay que enfocarnos en el apego seguro porque aquí es importante porque habíamos incluso desde la lactancia materna, cuán importante es el apego seguro. Muchos niños incluso están naciendo niños prematuros, ha incrementado los niños con bajo peso al nacer, donde estos niños pues están siendo hospitalizados, ¿no? Y esto hace también que no tienen el primer contacto piel a piel entre la madre, son llevados de manera inmediata a las unidades de cuidado intensivos o tal vez a la incubadora y no hay apego seguro, ¿no? Entonces, con esto tenemos que garantizar la seguridad del niño, el cariño, el amor que este niño no recibe apego seguro, van a ser niños que tal vez más adelante tengan problemas, ¿no? De inseguridad, problemas de desamor, problemas de que hay personas adultas que no saben dar ese cariño, amor recíproco y se están incrementando todos los problemas de salud mental en los adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cuán importante es el apego seguro. También en el desarrollo, esto es importante, 0 pantallas al menor de 2 años. Y seguramente ustedes van a ver y van a ir al establecimiento de salud. En el momento del control CRED va a estar un niño con su celular a los 1 año y medio. Ya están con sus celulares y ¿quién lo permite? Y el personal de salud no dice nada a la madre, cuando sí el personal de salud sabe cuál es la problemática que trae estos celulares a los niños. Hoy en día los niños, creo que ya desde que empieza
a ver, ya les entregan el celular a los niños con los videos, etcétera. Esto, por favor, yo les pido que tengan implementado en sus establecimientos de salud como una política del centro de salud, pongan un letrero en la puerta, en el consultorio, prohibido celulares en niños menores de 2 años en este establecimiento de salud, como una política, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente si estamos hablando del desarrollo, del neurodesarrollo, está haciendo que el niño no desarrolle, ¿no? Además, hay otros temas importantes también, no debemos olvidar en cada una de las consejerías sobre la vacunación completa, que es importante, la higiene, el lavado de manos, la salud bucal y la prevención de accidentes, ¿no? Temas y otros temas que ustedes van a identificar durante el control de crecimiento-desarrollo, caso de las IRAS, caso de las EDAS, la desparasitación, etcétera, etcétera, y otros temas que pueden ustedes abordar de acuerdo a la situación que van a encontrar con el niño.